Eladio Hernández, psicólogo, pasado presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Tú tienes un tema que es uno de los temas más interesantes que existen en la psiquiatría y en la psicología. Así es, Héctor. Porque te lleva a ti a la famosa y extinta dicotomía de mente y cuerpo. Porque todavía hay gente que lo que dijo Descartes en el 1600 y pico, 400 años después, tienen esa conceptualización de cuerpo y mente. Cuando nosotros, psicólogos y psiquiatras, conocemos exactamente que la mente es ese aparato cerebral que produce esa realidad de qué somos, dónde estamos, para qué estamos, a dónde vamos, porque, o sea, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos? ¿Y por qué lo sentimos? Ahí viene, iba a entrar en el segundo grupo de cosas, que son esas cosas abstractas, como lo que sentimos, las emociones, los sentimientos, las reacciones. Y justamente... Y hay una partecita ahí que tú acabas de decir, que regularmente no se distingue cuando hablamos de emociones y cuando hablamos de sentimientos. Que Eduardo Castillo está en línea. ¿Y José Dunker? José Dunker, mi hermano, está en línea. Vamos a trabajar con José. Un saludo a José. Ayer nos saludamos en el funeral de Tirso. De Tirso. Caramba. Sí. Así es. José Dunker, yo quiero que participe más con nosotros, porque nosotros necesitamos esa inteligencia teísta, esa inteligencia cristiana, porque este ateísmo que hay en esta cabina no lo aguanta nadie ya. Y tú sabes qué es lo bueno de José Dunker, que José Dunker no es sectario, ni arrogante. Ni arrogante. Discute y defiende sus ideas sin arrogancia. Lo necesitamos, porque aquí lo que hay son ateos arrogantes. Diga usted, Eladio. Mira, usted es un provocador, señor. Hay una figura que está muy relacionada con la situación que nosotros estamos pasando en este momento y tiene que ver con el COVID. El COVID ha puesto de manifiesto real y efectivamente qué pasa con nosotros. Y le damos la bienvenida después de siglos. ¡Hey! No, pero mira, qué honor tener aquí a Domingo Carrasco, hablando nosotros de que esta era una cabina de ateos disociadores. Anda, de mayo me voy hoy. Llegó un masón. Llegó un masón. ¿Un masón o un manganzón? ¿Qué diferencia hay entre el masón y el manganzón? ¿Tú eres masón? No, eso no se dice. Eso no se dice realmente. Que los masones no son paraguayos como los manganzones tuyos. Eso es verdad, es verdad. Tú sabes que yo antes pensaba, tú sabes que la mayoría de los muchachos ateos son más paraguayos que los cristianos. Y uno tiene la intuición de que no es así. Que no, que el que es muy cristianito. No. Los ateos son los más paraguayos. Yo me he dado cuenta de eso. Yo sí te puedo decir una cosa. Que la misma paz que le produce a un cristiano o creyente tener fe en que va a venir una cosa buena, lo mismo pasa con un ateo. O sea, tú siente que esos fantasmas no existen y vive tranquilo. Sin miedo. Sí. El masón. No, los masones. Los ateos. Y los que no creen. Así es. Pero el tema de hoy no era creencia. Yo creo que Yo quiero decir algo antes del tema. Tú quieres decir algo. Pégate bien al micrófono y dale para allá. Domingo Carrasco, psicólogo evolucionista, el que mantiene viva la fe darwiniana en la República Dominicana. La evolución. La evolución. Como ya ustedes saben,
falleció el No, profesor todavía. Tirso Mejía No, Ricardo. Tirso sí. Y yo le di el pésame a la esposa Sí. y destacaba una cosa que se ha dicho poco. Tirso tiene muchos méritos. Sí. Fue uno de los funcionarios de la universidad emblemático del movimiento renovador. Fue vicerrector, jovencito, acabando de venir de Alemania. Y Tirso crea la primera escuela de psicología aquí en República Dominicana, que es la escuela de la UAS. Y no solamente eso, sino que él introduce las primeras ideas de la psicología cognitiva aquí en República Dominicana. El primero, después Nerio, cuando viene de México, introduce la asignatura, una reforma que hizo de procesos cognitivos. Sí. Oye, el libro que usaba Nerio era Psicología del Pensamiento. ¿De quién? ¿De quién? De Burnextran y Dominowski. Dominowski, Sodowski, da ruso, eso da ateo por todos lados, Dios mío. Son gringos. Y los también Noam Chomsky tenía psicología del pensamiento. Sí, Chomsky era un cognitivo. Era un cognitivista. Sí. Inclusive su criterio de ese lenguaje innato, que lo que hay es que ponerlo a funcionar, Sí. es cognición pura. ¿De dónde viene la psicología? ¿Cuál es la raíz de la psicología cognitiva? Bueno, Descartes. La razón. Sí, acuérdate que escribe un libro que se llama Las pasiones del alma. Sí. Y curiosamente, Héctor, al final del libro dice 2 remedios contra las pasiones. Oye, los 2 remedios son las técnicas que describe Aaron Beck Claro. en la depresión, Sí. de los pensamientos automáticos, Pensamiento y las automático. creencias distorsionadas. Core belief, los core belief, las creencias distorsionadas Wow. y los pensamientos automáticos. ¿Tú sabes cómo lo explica Descartes? Ya Que hay cosas que sí. suceden y tú no lo puedes evitar. Aunque no quieras, tienes que hacerlo. Si te hacen coquillas, te ríes. Pones un ejemplo de ese automatismo. Sí. Y el otro es un principio que viene de sus principios de filosofía. No aceptar nada de lo que tú no tengas evidencia clara y precisa. Y yo le pongo un ejemplo a los estudiantes Voltaire. de esa creencia distorsionada, que el tipo viene y te dice, doctor, ya yo sé con quién es. ¿Cómo? No celo. Es con el primo. Y como tú lo sabes. Oh, pues yo llegué. Y cuando yo llegué ya cerró el teléfono. Yo me hice el loco, lo levanté, le di al remarcado y cayó en la casa de la tía. Anda pa'l carajo, en la tía vive el primo. Anda. Óyeme, esa llamada, eso no es ninguna prueba. No. Entonces tú siempre Pero tienes- ya, eso es suficiente. Tú tienes que decirle al tipo, prueba. No. Es una creencia distorsionada. Tú ves, tú tienes que insistir en eso, porque tienes que llevarlo a la racionalidad. Ahora, suponte que sea verdad. ¿Qué va a hacer? ¿Te va a tirar del puente? ¿Te va a dar un tiro? Ya váyase de ahí, que eso no es para usted. ¿Y por qué tú estás hablando de infidelidad? No, porque- ¿Has tenido alguna no, experiencia porque- últimamente, alguna situación? Tú sabes que te se ha convertido en un atrevido, ¿tú sabías? No, pero Yo no sé te si él sabe que preguntando. yo he ejercido psicología a todos los niveles. Ay, ay, ay. Ay, dile. Tú has hecho... Terapia de hecho lenguaje, terapia familiar. Interrogación, tú has hecho. Me han dicho que sí. Sí. En el DNI, tú has trabajado en el DNI en una época. Cuando Jorge Blanco, tú trabajabas en el DNI, me decían. Él tiene un rango. A mí me gusta eso. ¿Te gusta eso? Sí, Pero él tiene un rango. Ay, le encanta los... a mí me gusta la No, pero inteligencia. yo lo sé, por eso te lo estoy diciendo. Mira, entonces, tú tienes que llevar siempre a la gente al plano racional. Pero justamente Tú, ese no, es el tema. tú tienes pastillas, inyecciones y muchísimas cosas, tú ves. Pero es para Pero ese es aterrizar. justamente ese es el tema que queremos Para tratar aterrizar a en la esta gente. mañana. Cómo ese elemento racional de cómo entrar en la realidad. El cerebro se burla de nosotros y al burlarse de nosotros crea entonces... Aguántalo ahí, para que no adelante, que no termina con Tirso. Entonces, eso empieza con Descartes. Los alemanes llevan eso a nivel experimental, porque la psicología de la Gestalt se centra en la percepción. Y justamente cuando tú tienes creencias distorsionadas,
tú tienes una percepción que está afectada, tú tienes como un defecto en la percepción. Sí. Y no O sea, la estructura de la forma y contenido tú no lo ves claramente. Pero que cuando se trata del juego de personas Sí. social, la cosa se complica porque Así tú es. no ves triángulo, tú no Pero ves cuadrado. justamente lo que le agrega Beck a eso es que él dice que la razón por la cual tú tienes ese trastorno de la percepción es por el sesgo de que estás deprimido o estás ansioso o estás agitado o tiene algún tipo de patología. O está Claro. interpretando la realidad de manera distorsionada, como dice Domingo. Entonces eso rompe con Descartes, porque Descartes es el iniciador, pero no hay duda de que Descartes no tiene la razón cuando dice pienso, luego existo. Está bien. No, y pero- mente y cuerpo. No, pero espérate, tú tienes que buscar ese libro de Yo conozco ese libro. De las pero ese pasiones- libro- las pasiones del alma. Ese libro termina diciendo Descartes que la glándula pineal es donde está el centro de Dios. Bueno, eso era lo que había. Bueno, papá, entonces ahí se Espérate, acabó. espérate. Yo no puedo estar leyendo. No, yo puedo estar leyendo vaina de fantasía, por Dios. no, eso se aclaró después. Eso Como otro libro ahí que habla del origen de la vida y que 8 días, 7 días. Descartes cosas. era muy respetuoso y temeroso Ay, pero- de la autoridad de la iglesia. Ah, Cartesio le decían los curas, Cartesio. porque se crió con ellos ahí. Entonces, Olga se ríe porque piensa que nosotros somos muy respetuosos. después toma base científica y experimental esas ideas con la psicología de la Gestalt. Yo recuerdo cuando yo estudiaba psicología nos decían que la psicofísica no era psicología. sí. No hay nada más psicofísico, no hay más psicológico que la psicofísica, que es la relación entre el mundo físico y tu mundo interno. ¿Ves? Pienso y luego existo. No, pues ya yo salí de Descartes, estoy en la psicología de la Gestalt. Entonces, de ahí surge entonces una discípula de un famoso psiquiatra que es Lauretta Bender. El famoso test de Bender. Sí. Y el Bender test- Gestalt. Bender Gestalt test. Bender Gestalt test. Entonces, Uno de los mejores test. Una neuropsicóloga del carajo. entonces, el marido era psiquiatra. Sí. Entonces, es la primera César aplicación, la primera aplicación de esos Soy muy principios, respetuoso. de esos principios físicos, de percepción física, a un plano psicológico ya, y sobre todo de patología. Ese para mí, ese llegó a ser como una biblita para mí, la Gestalt. Entonces, ¿qué pasa? Que la psicología de la Gestalt, que desarrolla el estudio de la percepción, produce la psicología cognitiva. ¿En qué se basa la psicología cognitiva? Entre otras cosas, en eso, que los problemas que tú vas a tener con los demás es porque tú tienes distorsionada. Sesgos cognitivos. Exacto. Lo que se llaman sesgos cognitivos. Entonces, por eso es que Entonces, Tirso. Tirso es quien introduce todo. Aquí se empezó a hablar de psicología gestal con Tirso. Cuando llegó de Alemania. Sí. Como psiquiatra. Ajá. Y Alemania, y Alemania, No, acuérdate. dependiendo, él era médico psiquiatra, era, Sí. y psicólogo, Psicólogo. psiquiatría. Lo que pasa es que no sé si él en la formación de allá de Alemania, si así, él hizo psicología y psiquiatría al mismo tiempo. No te sé ese dato. Él Porque se- él lo que estudió aquí fue medicina. Él se dedicó a la psicología social. Sí. Y también. Eso existe. Sí. Eso no es sociología. No. Ajá, tú sabes lo que es No, porque la cognición social. Sí. Inclusive uno de mis libros principales de niño se llama el libro de psicología de masas. en sociología de Guy intervienen Le Bon. ¿Tú lo conoces? Ese fenómenos librito de Guy Le Bon. económicos, fenómenos políticos, fenómenos que no son tema de Pandilla, agresividad. no, pero todo eso, yo digo para todo ese diferenciar la mundo. sociología de la psicología social. Las actitudes. Yo quisiera saber realmente, eso que tú estás diciendo, ¿cuál es el área que se encarga de eso? Porque ahí de que, tú has oído hablar de, oye este dato, oye por dónde yo me voy, tú has oído hablar de dermatología social, gastroenterología social, ¿Pero y qué es cardiología social. Eso no existe. ¿Y por qué nada tiene de que haber psiquiatría social? Aquí hay una sociedad de psiquiatría social. Es un invento. ¿Un invento?
Un invento que no tiene ninguna razón de ser. Ninguna subespecialidad médica tiene que tener un departamento de psiquiatría social. Ahora, si nosotros sí tenemos psicología de la salud. Eso es otra cosa. No, y la psicología social ¿Cómo? o sociopsicología, no sé cómo se llamaría. ¿Quiénes son los encargados de estudiar eso? ¿El sociólogo? Porque es de la sociedad que tú estás hablando. Sí, pero el sociólogo investiga la sociedad como estructura, como formación, como funcionamiento. Entonces, pero la psicología social lo que trata es el papel del individuo, el individuo en el ámbito del grupo. El ámbito social. Es que desde que el individuo se masifica, cambia inmediatamente su individualidad A la colectividad. a esa colectividad irracional, casi siempre. ¿Cómo fue? Claro. Eso se parece Claro, a claro ver, que sí. una vez apareció uno de los muchachos del barrio Ajá. y le decía con muchas cosas, y yo sé que a ti me Se fue. te fue. El linchamiento es eso. Cuando tú ves un ladrón, tú quisieras matarlo a palo, no lo haces. Pero si vienen 20, tú le das su palo. Entonces, esa interacción, cuando se colectiviza la individualidad, obviamente para ser un colectivo tiene que ser un colectivo de individuos. Entonces, se pierde la razón. Sí, pero tú tienes otra figura, que es la figura del espectáculo. Ese es otro. Pero la figura del Sí, pero espectáculo tienes- es cuando, por ejemplo, tú tienes un accidente y tú estás tirado en el piso y hay gente alrededor. Nadie interviene a socorrerte. Todo el mundo tiene el temor de hacerlo. No, todo el mundo está en shock, Todo en el shock. mundo tiene el temor No, y ahora de está hacerlo. grabando. Ahora están grabando. Pero es simplemente cuando uno En vez de recogerlo, interviene mucho. en vez de mucha auxiliarlo, gente lo están más. grabando. Exactamente. Exactamente. El espectáculo. Espectáculo. La sociedad de tribu. Este país en este momento está en un espectáculo mediático donde cualquier carajo a la vela Sí, tira un señor. Twitter, le pone que él es el representante de la sociedad de whatever, y ya te tira una cosa y ya se crea una realidad de eso. Pero él se cree- peor, sin Twitter. El artículo de Leonel Fernández en el Listín Diario supera Twitter de ese tipo, Así mismo es. porque habla sin fundamento. Sí, aquello que dijo de la tercera dosis. La tercera, sí, no, ahí él se va a retractar porque Leonel es muy noble en eso. Él se va a retractar. No, ahí se parece a retractar. Bosch, espectacular. Bosch era histriónico. Sí, hombre. Pero muy histriónico, y tú lo Sí, sabes. Bosch era histriónico. El espectáculo. Sí, pero y siempre, intolerante sí, también. pero hay algo que yo siempre digo. Ay, eso le cae mal a todos los bochistas. Ay. ¿Qué va, manito? Juan Bosch se pasó la vida quechándole a Balaguer. El recetario del doctor. Regresamos al recetario. Inicia la Y somatización. en este momento, yo quería decir hace un momento, de que nosotros estamos en una situación, como siempre, se observa más lo biomédico que el elemento biopsicosocial que debe ser establecido en el reconocimiento de lo que está pasando en una sociedad determinada. Entonces, con el COVID se han originado, y nosotros revisamos en el plano psicológico, en el plano psiquiátrico, unas alteraciones que no se mencionan, que están presentes y que están afectando a la población. Cuando está el COVID y pasa un acontecimiento contundente, la muerte de alguien muy cercano a nosotros, y de repente nos dicen que murió por COVID, inmediatamente, muy probablemente, si nosotros tenemos predisposiciones de vulnerabilidad, nosotros inmediatamente empezamos a sentir síntomas. Eso pasaba con el SIDA. También pasó con el SIDA. Bueno, los que estudiamos medicina entre el 83 y el 90. Fue difícil eso. No. Nosotros
todos nos revisamos los ganglios, si tosíamos. Sí. Óyeme, esa generación de nosotros no conoció un burdel. Yo pertenezco a la generación que nunca fue a Arminia. O sea que la pandemia te vacunó contra eso. Esa epidemia nos vacunó a esa cosa que ustedes hacían en su momento de ocio. Yo no conozco nadie nadie que tenga 50, 55 años. Se llegó a creer que tener Sí, una introducción, ¿cómo es? Un coito anal. anal, ya. Con una mujer cualquiera sana podía generarlo. No, eso. Si ustedes. No, eso fue una Y qué bueno cosa. que a la generación que está en Instagram, que es gente joven, la mayoría, pero si nosotros volviéramos al 1983, 84, si nosotros volviéramos al 84, ustedes no habían nacido, imagínense ustedes. Y uno en medio de estudiar medicina. Óyeme, nosotros le teníamos miedo hasta las placas de ¡La histología. saliva! No, las placas de histología que tenían 30 años Sí. hechas, porque tenían sangre y tú le ibas a tocar. O sea, ir a una clínica, hacer una rotación. Eso era, pero señor, ustedes no se imaginan lo que era hacer un parto en esa Mario, por ejemplo, Mario Lama y Cunillera, Máximo Cunillera, mi compañero que hacían ginecología, que ellos hacían los partos míos. Yo te contaba eso. A mí me tocaba hacer 20 partos y creo que hice como 10. Los otros se los dejé a Mario. Se mareaba, de que caía, No es por eso. goteaba. No es por eso, freco. Es porque yo le daba los partos a ellos que iban a ser ginecólogos. Óyeme, hacer un parto, principalmente a una extranjera de aquella época, que decían que toditas tenían SIDA, porque esas eran las cosas. Óyeme, mi hermano, eso había que tener vocación. Yo creo que esa generación de médicos teníamos vocación. Y ya tú sabes, en esa maternidad, con unos guantecitos. Con unos guantecitos, mi hermano. Más nada. Tú sabes que la práctica de uso de los antivirales empezó aquí. Sí. Dos tigres inventando en el Morgan. Oh, sí. Y vaciaron la sala de SIDA. Sí. Después lo mandaron a buscar y se especializaron en Estados Unidos en eso. Sí, bueno, pero ya te imaginas, no, y miel con romo y muchísimas cosas se le daba a Porque los pacientes. supuestamente por el desconocimiento, como ha pasado con el COVID, se pensaba que tú te contaminabas con la sangre, con la saliva, con el contacto que tú le hacías a una persona. Es lo mismo, o era sea, lo mismo. Y señores, y estamos hablando de 40 años atrás. Sí. O sea que ustedes tienen que 35 años atrás. Esos son miedos ancestrales. No. Y sí, la tos y todo. Y entonces, como también nosotros mentalmente empezamos ese proceso A somatizar. a somatizar, Que era el tema. que es el tema con relación al acontecimiento que nos pasaba, por ejemplo, en la época de nosotros con el VIH, y en este momento, cuando, como decía, se muere una persona cercana, inmediatamente nosotros empezamos a sentir síntomas que contiene Un dolorcito en la garganta. Muchacho, una tos. No, la tos era lo peor. y en Tos. la mañana, Mira, si un médico así que... Ay. Epa. No, y la diarrea. Sí. Ay, mi madrecita. Y el que le daba una diarreíta, no, ve, cuidado. infectado. Así mismo. ¿Eso inhibió mucho tu vida en Bulgaria? No, porque cuando yo estaba en Bulgaria eso no existía. Pues fue antes que tú tuviste. Sí. ¿Qué año Yo fue me que fui en el viniste? 76, 77, ¿Viniste 76. ¿En el 80 y cuánto? 1976. El regresé en el SIDA, 82. así como el Empezó en el COVID-19. 82 justamente. el COVID comenzó sí. Pero estaba lejos de aquí en ese Sí. momento. El COVID realmente comienza a llamar la atención, creo que a finales del 81. En el 82 se dispara. El COVID no, el El SIDA. COVID, ¿no? Que ya- SIDA. Y fíjense, señores, el SIDA no tiene vacuna. No, todavía no tiene vacuna. Pero tiene una serie de medicamentos Sí, que lo controla. que te controla, te disminuye los CD4, que es justamente Pero lo están que trabajando en hablamos. esa, porque mire, ya consiguieron la del ébola. Sí, pero el ébola estaba ahí, lo que pasa es que no deja dinero. El ébola, porque el Corps, ese SARS del queda allá ébola. en el África. Exacto, no Es para vendió. dejar los leones La solos que en deja África. es esta, papá. Por eso que viene second shot, third shot, cuarto shot,
quinto shortstop, One a year. toditos van a llegar. One a year. Oye, O sea, ajá. que- ahí que- los cuartos que hay ahí. Que tú piensas que en algún momento necesitaríamos una quinta, una cuarta. No. Yo me arriesgué ayer El junto anual. contigo a decir, y con Ricardo Nieves hace una semana, que la tercera va llueva, truene o vente. Y que va a hacer escupir para arriba a mucha gente. Pero mucha gente. El recetario del doctor.